Hoy vamos a estudiar cómo realizar ejercicios de regresión y correlación, cómo hallar el modelo de regresión lineal, cómo graficarlo y cómo encontrar el coeficiente de correlación de Pearson y su correspondiente interpretación. Vamos a trabajar para ello con el ejercicio que vimos en la teoría, en el cual solo llegamos a ver el resultado. Hoy vamos a ver el paso a paso de cómo hallar el modelo de regresión, el coeficiente de correlación, utilizando el software GeoGebra. Recordemos lo que decía el ejercicio 1, que tenemos aquí en nuestra diapositiva. A partir de una muestra aleatoria constituida por 15 mujeres, se obtienen los datos del peso y las calorías por ingestión. Se desea conocer si existe relación entre ambas variables. Tenemos aquí el peso en kilogramos y la ingestión media de calorías. Esta tabla es la que nosotros vamos a utilizar para poder trabajar en GeoGebra con estas variables. Noten que el peso viene dado en kilogramos y lo denominamos la variable I, y la ingestión media diaria de calorías la denominamos con la variable X. Esto puede cambiar en algún ejercicio en el cual necesitemos que la primera variable, o sea el peso, fuera la variable X y la ingestión la variable Y. Si conocemos nosotros cuál puede depender de otra, entonces a la variable independiente la llamaríamos X y a la variable dependiente la llamaríamos Y. Pero vamos a ver que nuestro modelo de regresión y el coeficiente de correlación funcionan tanto si hacemos una regresión de Y sobre X o una regresión de X sobre Y. Vayamos entonces al GeoGebra y al abrir el programa nos tenemos que centrar en la pestaña Vista. Elegir Vista en este menú de opciones y al seleccionar Vista se nos va a desplegar todas las posibles vistas que nosotros vamos a tener para trabajar. Y en este caso en particular, cuando estamos trabajando con regresión y correlación, como tenemos que copiar una tabla de valores para después poder realizar los cálculos, nos vamos a ir al lugar donde dice hoja de cálculo y haciendo clic allí se nos abrirá en la pestaña una hoja de cálculo. Nosotros por defecto en el GeoGebra, recuerden, tenemos una vista algebraica, una vista gráfica y luego nuestra hoja de cálculo. Como lo único que nos interesa en este caso y para este ejercicio que vamos a realizar es la hoja de cálculo, cerramos las pestañas de vista algebraica y cerramos también la pestaña de vista gráfica haciendo clic en la X de cerrar esas pestañas. Entonces en nuestra pantalla de GeoGebra aparecerá solamente la hoja de cálculo. Si nuestra tabla con los datos originales estuviera en Excel, podemos copiar todos los datos, posicionarnos en una celda cualquiera de nuestra hoja de cálculo y hacer clic derecho y poner pegar, o simplemente a través de control V pegar esos datos que tenemos. Si no lo tuviéramos, debemos proceder a escribir cada uno de esos datos. Nuestra propuesta es empezar en la celda 1 escribiendo peso, en la celda B escribir ingesta y luego hacia abajo, sin dejar ninguna fila vacía, escribir los datos de nuestra tabla. Así entonces, una vez que completamos la tabla, estamos en condiciones de comenzar a trabajar. Importante es notar que en la hoja de cálculo nos cambian los botones de las herramientas. Y como ustedes ya estudiaron regresión y correlación, verán que este segundo dibujito, el que aparece al lado de la flecha, este segundo botón, tiene que ver con lo que nosotros necesitamos. Entonces, lo que vamos a hacer es señalar a partir de la primera casilla, de la primera fila, primera columna, pintar todos nuestros datos. Y una vez que tenemos todos nuestros datos seleccionados, vamos a hacer clic en este botón que hablábamos hoy, que muestra cómo sería un modelo de regresión, la gráfica de un modelo de regresión, y se nos va a desplegar entonces una ventana. En esa ventana que tenemos acá, nos va a aparecer primero a la izquierda lo que tenemos que realizar, que es el análisis de regresión de dos variables. Y haciendo clic en él se nos aparecerá esta ventana de la derecha en la cual nos mostrará que de una fuente de datos que nos muestra aquí a continuación en esta ventana, vamos a hacer un análisis de regresión de dos variables.
Podemos recorrer mediante esta barra lateral toda nuestra hoja de cálculo para saber que están bien aceptados nuestros datos, que están ingresados todos. Y a través de esta manito podemos modificar tanto el ingreso de la primera variable como el ingreso de la segunda variable. Es decir, si por ahí en el ejercicio, en el paso anterior, cuando señalamos los datos, nos olvidamos de alguna fila, tenemos la posibilidad de corregirlo en este momento. Una vez que revisamos y que vemos que todos nuestros datos están cargados, hacemos clic en Analiza y podemos pasar entonces ya a obtener todos nuestros resultados. En esta pantalla que nos muestra de análisis de datos está todo lo que nosotros necesitamos. Vamos a recorrerla para ver qué es lo que aparece en cada uno de ellos. Notemos que esta ventana está dividida en tres partes. Una que es la parte de la izquierda y otra que es la parte de la derecha que nos muestra una gráfica y por debajo toda una línea horizontal. En la parte de la izquierda podemos seleccionar distintas opciones, pero por defecto nos muestra estadísticas, que es lo que nosotros realmente queremos obtener, queremos ver. La información que ahí tenemos es la media aritmética de la variable llamada x, la media aritmética de la variable llamada y, el desvío estándar de la variable llamada x, el desvío estándar de la variable llamada y, el coeficiente de correlación lineal de Pearson, que en este caso lo denominamos R y su valor es 0,5758. Luego un valor ρ, que es el valor de R cuadrado, que nosotros no lo estamos analizando en este momento, pero si en algún momento ustedes lo necesitan, perdón, el valor R cuadrado es este de aquí abajo, 0,3315. En algún momento se puede llegar a necesitar este coeficiente en un estudio más avanzado y saber que el GeoGebra lo está determinando. A la derecha, es decir, que en este lado, digamos, lo más importante, el dato más importante sería el valor de R, que es el que nos va a permitir o posibilitar emitir una conclusión. Ya el signo de R nos indica si la regresión es positiva o negativa, si la correlación es positiva o negativa, y a su vez el valor nos va a indicar la fuerza de esa correlación. A la derecha podemos ver por defecto el diagrama de dispersión, que es el que nos interesa a nosotros, que en realidad nos está mostrando la nube de puntos, cada uno de los puntos de nuestra tabla, su correspondiente valor de X y su correspondiente valor de Y. Y esta línea roja, que es la línea recta correspondiente al modelo lineal, que aproxima la mejor aproximación lineal que tenemos de estos puntos de dispersión. Observando el gráfico nosotros no podríamos determinar si la correlación es mala, es regular, es buena, es muy buena, es moderada, sino que necesitamos efectivamente conocer el valor de R. Por eso es importante que el programa lo suministre. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos nuestro modelo de regresión en la parte inferior. Aquí escrito en rojo, y aparece por defecto siempre el modelo lineal, ¿no? Que escrito en rojo está la ecuación de esta línea recta, que es y igual 26,56x menos 410,59. Y aparece aquí abajo algo que dice cálculo simbólico, x igual tanto e y igual tanto. Bien, repasemos entonces todo lo que venimos diciendo. El gráfico de regresión, los cálculos y el modelo de regresión. La selección del modelo de regresión. Nosotros podemos trabajar con un modelo lineal, que es el que estamos estudiando nosotros, o haciendo clic aquí en esta flechita, al lado donde dice ninguno, se va a desplegar la posibilidad de utilizar otros modelos que seguramente en algún estudio más avanzado ustedes pueden llegar a necesitar, como un modelo polinómico de grado 2, de grado 3, de grado 4, como un modelo exponencial, un modelo logarítmico, hasta un modelo sinusoidal. Nosotros vamos a usar el que viene por defecto, que es el modelo lineal, y esta es la ecuación de nuestro modelo o expresión matemática. Y por último, esto del cálculo simbólico lo que nos permite a nosotros es hacer un cálculo predictivo. Efectivamente, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos saber una persona de 90 kilogramos
cuál es la ingesta diaria de calorías, gráficamente podríamos subir desde el valor 90 en forma vertical hasta tocar la gráfica y desplazarnos hacia la izquierda hasta llegar a un valor del eje Y. Lo que estaríamos encontrando es el valor de Y para un valor determinado de X. Lo mismo podríamos hacer reemplazando ese valor de X, 90, en esta ecuación, hacer las cuentas correspondientes y obtenemos el valor de Y. El programa nos permite que si aquí ponemos 90 y luego ponemos Enter, automáticamente nos calcula ese valor de Y. Pero también, decíamos al principio, la predicción o la regresión, mejor dicho, puede ser de Y sobre X o de X sobre Y. Si nosotros quisiéramos cambiar y hacer la regresión de X sobre Y, simplemente haciendo clic en este botoncito que tiene X con una doble flechita de ida y vuelta Y, vamos a observar que este gráfico de regresión cambia, que ahora aquí nos va a aparecer la variable X en el eje vertical, la variable Y en el eje horizontal, que va a cambiar la expresión matemática del modelo, que obviamente van a mantenerse estos valores y que el coeficiente de correlación que a nosotros nos interesa es exactamente el mismo. Esto es importantísimo, saber que si realizamos una regresión de X sobre Y o de Y sobre X, el coeficiente de correlación se mantiene constante. En esta hoja de cálculo entonces decíamos que lo más importante para observar es el coeficiente de correlación lineal de Pearson, y es el que tenemos que tener en cuenta para poder trabajar más adelante. Ahora, una vez que tenemos calculado ese coeficiente, lo que tenemos que hacer es interpretarlo. En la teoría vimos dos posibles fuentes, una de Susan Milton, en Bioestadística aplicadas a la ciencia de la salud, del año 2002, una interpretación del coeficiente de correlación de Pearson, estimando el valor de R, que es lo que nosotros hicimos, acabamos de realizar en el cálculo con GeoGebra, o a través de Dawson-Saunders, en Bioestadística 1995, también dependiendo del valor de R, obtenemos cuál sería la interpretación. En nuestro caso, el valor de R, que es 0,5758, nos da, y positivo, nos da que está un poquitito a la derecha de 0,5, es decir, un valor de lo que sería moderado para la primera interpretación, y si observamos en la segunda, vamos a ver que se encuentra en el rango 0,50 a 0,75 de moderada a buena. Entonces decimos que como R es igual a 0,5758, nuestra correlación es positiva de moderada a buena. Algo más, podemos realizar también, como decíamos, predicciones. Entonces, de acuerdo al modelo de regresión hallado, ¿cuál sería la ingestión media diaria de una mujer cuyo peso sea de 80 kilogramos? Si X vale 80 kilogramos, ¿cuánto vale Y? Como decíamos hoy, podemos hacer el cálculo matemático exactamente a través de la fórmula del modelo. Podemos hacer un cálculo estimativo a través de la representación gráfica, o podemos directamente pedirle a GeoGebra que nos muestre cuál es este valor de Y. Si aquí entonces, en esta expresión, reemplazamos nosotros X por 80 y hacemos los cálculos, vamos a obtener lo mismo que si en el GeoGebra nosotros introducimos el valor 80 en esta casilla, presionamos Enter y vamos a encontrar que ese valor es 1714,45. Es decir, que una persona de 80 kilogramos, el consumo o la ingesta media de calorías es de 1714,45. Vamos a dejar simplemente planteado ahora un ejercicio, el cual tendrán que resolver ustedes haciendo exactamente lo mismo que venimos realizando. Y después lo podemos corregir en alguna clase de consulta sin ningún tipo de problema. El ejercicio dice así: una empresa de publicidad ha sido contratada para llevar a cabo una campaña para disminuir el consumo de bebidas alcohólicas en los jóvenes y adolescentes. Los planificadores de la empresa estiman que el consumo disminuirá si incrementan el número de anuncios televisivos con el eslogan "Sin alcohol, la vida es más placentera".
Para verificar esta hipótesis, toman una muestra de 10 personas al azar y hacen una encuesta que arroja los resultados que se muestran en esta tabla. Aquí están los nombres de las personas, la edad en años, el número de anuncios vistos en TV y el número de copas ingeridas en una fiesta. Lo que ustedes deben hacer es hallar el modelo de regresión lineal, obtener el coeficiente de correlación lineal y emitir con esos datos una conclusión. En la próxima diapositiva, y para finalizar todo esto, dejamos qué es lo que nos muestra el GeoGebra cuando introducimos esos datos en la hoja de cálculo. Cuando le pedimos analizar el modelo lineal, nos muestra esta gráfica con la nube de puntos, con el gráfico de dispersión, con la línea recta que corresponde al modelo matemático, la expresión del modelo matemático que mejor se adapta, que mejor se ajusta a esta nube de puntos, y la tabla con los valores de la media de la variable x, la media aritmética de la variable y, los desvíos estándar de las variables x e y el coeficiente de correlación de Pearson R. Con esto entonces hemos terminado esta pequeña clase de resolución de ejercicios de regresión y correlación utilizando GeoGebra, y queda para ustedes la realización de este ejercicio y el autocontrol con estos resultados que hemos obtenido.